Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8. Tenemos en línea al diputado Fabián Palo Oliver. Fabián, Carlos Baba de la 8 lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, bueno, a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor. Le vamos a preguntar temas que tienen que ver con agenda y propuestas, pero primero vamos a lo político, más que nada partidario. ¿Cómo le cayó el tema de que Corral haya acompañado a Macri y, bueno, el enojo de Lichi? Lo del enojo de Lichi, la verdad que no consta, digamos, no sé si lo ha hecho público. Yo los allegados. Los allegados, asesores y secretarios. De todas formas, en lo personal no me sorprende. Creo que Corral, como presidente del radicalismo, está teniendo una relación, bueno, muy estrecha con algunos funcionarios del gobierno nacional. De hecho, todos los miércoles tiene reunión de la coalición, de lo que es Cambiemos, en su condición de presidente del partido, y está teniendo una relación muy estrecha hasta con el propio presidente. Después, que me guste o no me guste, en lo particular, obviamente que no me gusta la posición del radicalismo en el marco de Cambiemos, pero bueno, también reconozco que soy parte de una minoría partidaria, que la mayoría entiende que Cambiemos no solamente fue una herramienta electoral, sino que hoy es la herramienta de gestión para transformar la Argentina, y bueno, uno en lo particular hasta el momento ve más acciones negativas que positivas, pero está claro que José Corral está teniendo una relación muy estrecha y está teniendo un protagonismo como presidente del radicalismo, bueno, muy importante dentro de Cambiemos. ¿Y esto va a debilitar el frente o las facciones como la que usted representa van a sumar al Frente Progresista y esto no va a ser en detrimento del espacio común? Será una discusión que nos tendríamos que dar los radicalismos de la provincia de Santa Fe. Yo en principio entiendo, si bien quizás no sea muy prudente hablar en nombre de una mayoría, porque soy parte de un sector minoritario dentro de la Unión Cívica Radical, pero entiendo que la gran mayoría del radicalismo va a seguir trabajando para fortalecer el Frente Progresista Cívico y Social. Si la situación de tensión o de incomodidad que hoy vivimos los radicales en la provincia de Santa Fe significa que el año que viene tengamos que definir un camino u otro, yo creo que la mayoría de los radicales va a seguir trabajando en el marco del Frente Progresista, porque creemos que no solamente una herramienta electoral, sino que es un espacio de gestión pública que le ha dado mucho a los santafesinos, pero que todavía tiene mucho por hacer. Así que en lo particular, y con nosotros como sector, vamos a seguir defendiendo el radicalismo en Santa Fe, su pertenencia en el Frente Progresista. Como legislador de la provincia, ¿cómo analiza las medidas que ha tomado el gobierno nacional en estas últimas semanas? Creo que los anuncios en materia de política social y los últimos anuncios son importantes, son un paliativo, pero creo que tienen poco impacto si los índices inflacionarios se siguen moviendo de la forma que se mueven. Yo vuelvo a repetir, tengo una visión negativa hasta ahora de las acciones del gobierno nacional. Creo que hubo hay una transferencia a los sectores más concentrados de la economía, y esto no es una frase armada, realmente es así, en detrimento de los sectores asalariados, y realmente hay una preocupación, creo que compartida hasta por el propio gobierno, de tratar de controlar la inflación. El problema es que si la receta para parar la inflación es seguir enfriando la economía, que haya menor consumo producto del poder adquisitivo, tampoco creo que es una buena solución o una buena noticia para todos los argentinos. Entonces, esta disyuntiva de cuidar el empleo o discutir mayores salarios también es una disyuntiva que ya la vivimos en la década del 90, y bueno, uno lamentablemente todas las medidas que se están tomando la asocia con las medidas del neoliberalismo en la década del menemismo, y bueno, después algunas otras medidas que preocupan, haber derogado la ley de medios de la forma que se hizo, obviamente que no la comparto, más allá que después se pueda discutir de qué forma se mejoraba la ley de medios, o cómo se la gestionaba a la propia ley, se la implementaba, de la forma que le hicieron no lo compartimos.
el abuso en la utilización de los decretos de necesidad y urgencia tampoco la compartimos, la criminalización de la protesta social tampoco la compartimos. La verdad que las medidas que se toman en su gran mayoría poco tienen que ver con el espíritu de la Unión Cívica Radical y nuestra formación y nuestra ideología. Uh-huh. Dos temas que tienen que ver con la labor suya como diputado. Primero, para que nos cuente sobre el Fondo Provincial del Deporte, al menos proyecto que se está intentando promover. Sí, en realidad hay una ley, la 10.554, creó el Fondo Provincial del Deporte. Ese fondo se constituye con el 3% de lo producido por todos los juegos de azar, es decir, de lo que se produce por bingo, lotería, quinillés. El 3% se destina a este fondo que se distribuye entre las distintas instituciones de la provincia, administrado de una forma absolutamente democrática y horizontal, no solamente que hay representantes del gobierno provincial, sino que hay representantes de las propias asociaciones y de los propios clubes deportivos. Después que se sancionó la ley que reguló la explotación de los bingos y casinos, que es más reciente, la ley 11.998, y en su artículo 11 esta ley determina la distribución del canon que pagan justamente los bingos y los casinos. Uh-huh. Lamentablemente, cuando se sancionó esa ley, en ese artículo 11 se omitió incluir el Fondo Provincial del Deporte. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo sencillamente es una modificación para que en ese artículo 11 se incorpore el Fondo Provincial del Deporte, que se reduzca el 3% y después se distribuye tal cual está expresado hoy en la propia ley, y de esta forma, romper con una contradicción que hay entre una ley con la otra y respetar el espíritu de cuando se creó el Fondo Provincial del Deporte. Nosotros, para que ustedes se den una idea, estamos hablando que ese fondo permitiría tener, si se sanciona esta modificación, entre 10 y 15 millones más de pesos al año para distribuir. Todos sabemos que el espíritu persiguió básicamente consolidar el trabajo que hacen muchas instituciones deportivas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Instituciones deportivas que en la mayoría de los casos son instituciones aparte deportivas, sociales, culturales. Entonces eso es lo que estamos pretendiendo, tratar de corregir una omisión que suponemos que habrá sido involuntaria en el momento que se sancionó la ley de regulación de los casinos y los bingos. ¿Y la ley marco regulatorio de los servicios públicos? Bueno, ese es un proyecto que en realidad en su momento nos comprometimos en la campaña electoral. Uh-huh. Y hemos presentado con el diputado Giustiniani, con Silvia Asburger, y intenta básicamente, en primer lugar, llenar un vacío que a esta altura de los acontecimientos, la verdad es una pena que la provincia de Santa Fe no tenga un marco regulatorio de los servicios públicos, salvo el ente regulador de lo que es el ENRES, del servicio de agua. Sí. Los demás servicios públicos, transporte, rutas concesionadas, transporte interurbano, interjurisdiccional, las rutas concesionadas, la energía eléctrica, ya sea la que presta la empresa provincial de energía o las propias cooperativas locales, municipales, comunales, no tiene ningún tipo de regulación. Y la regulación tiene dos pilares fundamentales. Una es la representación de los usuarios en estos entes de control y de regulación, como primera medida. Entendemos que los usuarios deben estar integrándolo como forma de, básicamente, de proteger la tutela de los derechos de los usuarios y de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y el otro pilar es la figura de las audiencias públicas. Pero nosotros entendemos que el gran desafío es que las audiencias públicas puedan ser vinculantes. La experiencia de las audiencias públicas que se realizan con el servicio de agua que presta Agua Santafesina, la verdad que no son buenas, y en esto nosotros tenemos que hacer una autocrítica y tratar de mejorar esa situación. ¿Por qué no son buenas? Porque lamentablemente, al no
vinculante, la mayoría de las veces el incremento de tarifa se realiza desconociendo justamente el contexto que se da o la discusión que se da en estas audiencias públicas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esas audiencias ya prácticamente participan únicamente aquellos militantes activos de organizaciones que trabajan por la defensa del consumidor, que sí, no deja de ser importante, pero la verdad que son pocas representativas. Entonces, esos son los dos pilares, la posibilidad de que sean vinculantes y después, bueno, un capítulo muy especial que son las obligaciones que tienen las empresas prestatarias de servicio, porque lamentablemente en la provincia de Santa Fe, como en todo el país, las empresas que prestan servicios la mayoría de las veces son monopólicas. Al ser monopólicas generalmente ejercen una posición dominante, y son pocas las veces que se tiene en cuenta la información que se le debe dar al usuario, que se informan los planes de inversión que cada una de las empresas prestatarias de servicios tienen que llevar adelante anualmente. De esta forma también no es menor decir que estaríamos saldando otra deuda que tiene la provincia de Santa Fe, que es no haber reformado la Constitución provincial después de la reforma del 94, donde justamente en la reforma se incorporaron distintos institutos de participación ciudadana y se le dio rango constitucional a la tutela de derechos del consumidor. Entonces, en la provincia de Santa Fe no lo tenemos ni siquiera consagrado en la Constitución provincial, y tampoco tenemos institutos que permitan defender a los usuarios ante estas posiciones dominantes de las empresas. Sí. Este es el objetivo, ¿no? Pensaba y agrego, en el RES como ente que no mide con la misma vara, por ejemplo, a ASA o a las cooperativas. Esto también hay que rever porque... Sí. Así es, también es así. Bien. También es así. ¿Situación hídrica ahí en Santo Tomé, en la región, tuvo de recorrida? Complicado. Hoy el gobernador de la provincia informó que de los 19 departamentos, 18 departamentos van a ser declarados en emergencia hídrica. Hoy estuve por el sur de la provincia, por el departamento General López. Bueno, en estos momentos estoy en la ciudad de Esperanza, mañana voy a estar en Rafaela, y la verdad que me sorprende porque la semana pasada había estado en el norte, y la verdad que en el norte todo lo que es el cordón de la ruta 11, hay localidades muy comprometidas, lo mismo que en la ruta 1, departamento San Cristóbal, departamento San Javier, departamento Garay, todo lo que es Obligado. Pero bueno, me sorprendió porque en el sur vi más agua en los campos que en el norte de la provincia. Así que está claro de que lamentablemente en toda la provincia el sector productivo va a tener pérdidas muy importantes. Y por el otro lado, bueno, lo que tiene que ver con la red vial. El agua ha hecho desastre no solamente en la red vial urbana de muchísimas ciudades, sino en las rutas provinciales, que de por sí ya tenían algunos inconvenientes, y está claro que los anuncios que ha hecho el gobernador Lichi, que son positivos, y no solamente son anuncios, sino que ya se han dado las primeras acciones de tener una inversión récord en materia de obras de infraestructura para mejorar la red vial. Esos esfuerzos van a tener que ser mayores, y quizás el tiempo de inversión sea mayor, porque alguna red vial que estaba en mejores condiciones después de tanta agua caída ya ha dejado de estarlo. Así que habrá que trabajar mucho para mejorar la red vial, y mucho también para saber interpretar cuáles son las necesidades del sector productivo. Hay cosechas que no se han levantado y sectores que han tenido pérdidas importantes, ¿no? Bien, diputado, gracias por la comunicación. Gracias, y hasta cualquier momento. Un abrazo. Ahí charlamos con el diputado Fabián Palo Oliver. Con Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8.